Llega uno de los momentos del año, llega uno de los vídeos del año, que es poner notas, ordenar la temporada de los clubes de la Bundesliga 24-25. Aprobados, suspensos, sobresalientes, decepciones desastrosas, todo esto y mucho más hoy en un nuevo vídeo. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Bueno, ya veis que estamos aquí en un nuevo ranking, mismas categorías que el año pasado, de 10, que quiere decir pues gente que ha hecho una temporada impresionante, espectacular, insuperable o muy difícil de superar. Luego una categoría en la que entrarán clubes que han hecho una muy buena temporada, pero quizá podía haber hecho algo más, que es para aquellos que deberían estar orgullosos. Luego aprobados raspados, que es aquellos clubes que tenían unos mínimos y han llegado a esos mínimos, pero evidentemente podían haber hecho mucho más. Luego, un gracias por venir, que es para aquellos suspensos que quizá eran algo esperados o que tampoco se esperaba mucho de ellos, y luego un repite curso que son para aquellas decepciones desastrosas que nos ha dejado la temporada. Debo decir que pensaba que había equipos que iban a estar en repite curso que estarán en aprobado raspado, y había equipos que yo pensaba que iban a estar en D10 y que estarán en debéis estar orgullosos o aprobado raspado. Es decir, estas últimas semanas ha habido mucho equipo que o ha maquillado su temporada o ha hecho un desastre brutal. Vamos a hacerlo en este orden, que no hay ningún orden concreto, pero bueno, yo os iré recordando en qué posición acabaron los diferentes equipos de la Bundesliga para que lo podáis ir teniendo presente. Empezamos con el Heidenheim, que ya sabéis que ha quedado en relegation. Perdieron este verano a Kleindienst, a Erendinchi y a Beste. Con las marchas de estos tres futbolistas perdieron 30 de sus 55 goles que acabaron haciéndoles octavos la temporada pasada. Además perdieron su competitividad. Es el único equipo de toda la Bundesliga que no ha conseguido ganar ningún partido siempre y cuando ha ido perdiendo. También es verdad que no se podía exigir mucho de ellos y no han conseguido un descenso directo, así que pase lo que pase en el relegation contra el Elversberg, que estoy grabando esto antes de que se juegue, es un aprobado raspado, porque quizás sea el último de aprobado raspado, porque no me parece justo el descenso, y no me parece justo tampoco calibrarlo con respecto a la temporada pasada que hicieron. O sea, no me parece justo el suspenso, perdón, y tampoco calibrarlo con la semana pasada, que hicieron una temporada, yo creo, una de las historias más milagrosas de la historia del fútbol alemán. Lo que pasa es que, como estaba el Leverkusen y el Stuttgart, pues quedó un poco opacado. Hay que decir que si contamos también con tercera europea, meterse en 10, creo que son 16avos de final de Conference League, me parece impresionante, habiendo perdido a tus tres mejores futbolistas. Solamente el Chelsea le ganó 2-0, solamente, es cierto que iba con muchos suplentes, pero bueno, aprobado raspado. El Unión Berlín. El Unión Berlín es un caso extraño porque ha acabado 13º. Ha tenido un final de año mucho más tranquilo que el año pasado, pero el año ha sido extrañísimo y una montaña rusa. Empezaron con Boss Benson, lo despidieron en la jornada 15 con el equipo 12º tras pillar una muy mala racha. Con Baumgart, al que ficharon un mes después de ser despedido del Hamburgo, empezaron muy mal las cosas como son, y solamente ganaron dos partidos en sus primeros 9, pero luego han sabido acabar muy bien el año con una derrota en los siguientes y últimos 9 partidos. En total, han sido claramente un equipo con dos caras. A mí me parece que el Unión Berlín es un gracias por venir. No lo puedo poner en aprobado raspado. Es quizá injusto exigirle a la Unión Berlín que pelee por Europa, pero yo habría apostado por continuar con Boss Benson. Me parece un entrenador como la copa de un pino, y has hecho un equipo y un verano acorde a él y cambias completamente de estilo con Baumgart para ser algo más pragmático. Luego al final acabas metido en una zona de absolutamente nadie, no certificas la permanencia hasta las, creo que fue hasta 4 jornadas del final o 5 jornadas del final, porque entras en una racha de empatar partidos a saco. Creo que el Unión Berlín, a pesar de ser un club gestionado por sus propios aficionados y autosostenible, tiene mucho más que ofrecer, así que para mí toca suspenderlo, lo siento mucho, pero evidentemente no me parece repite curso como sí lo es el RB Leipzig. El RB Leipzig es una de las mayores decepciones de esta temporada en la Bundesliga, primera vez desde su descenso, desde su ascenso, perdón, que no clasifican a competición europea. Han quedado séptimos, lo que pasa es que, claro, además han quedado eliminados en semifinales por el Stuttgart, que posiblemente ocupe el lugar de Europa League, perdón, o el que sería europeo séptimo vía Liga, quedando 2 puestos por detrás a través de la Pokal, si al final acaba ganando al Arminia Bielefeld. Nunca habían hecho tan pocos puntos, con 51, nunca habían marcado tan pocos goles, con 53, y es la primera vez, que decía antes, que se quedan fuera de Europa. Despido de Marco Rosa, además
7 jornadas del final, creo, 6 jornadas del final, para poner a Choldle. A día de hoy, a 20 de mayo, siguen sin tener un entrenador para la temporada que viene. Se habla de Fábregas y de Oliver Glasner como los dos principales candidatos y yo no veo que vaya a llegar ninguno de los dos. De hecho, no veo que vaya a llegar ninguno de los dos a la Bundesliga en general. Entonces, no sé a quién van a acabar fichando. Dani Röll, que es un tipo que estuvo de asistente en el grupo Red Bull y que estuvo en la academia del grupo Red Bull y demás, pero se está entrenando en el Sheffield Wednesday de segunda división. Temporada hiper decepcionante. Además, este verano se vienen unas ventas impresionantes. Muy decepcionante lo del RB Leipzig. Y vamos ahora a uno de los melones. Para mí, para mí, para que veáis, la temporada del Bayer Leverkusen es de debéis estar orgullosos. Puede ser polémico. Puede ser polémico. Pero, ostras, han acabado segundos. Apenas 3 derrotas. Y la última llegó hace 2 semanas. Sexta mayor cantidad de goles en su historia en una temporada con 72. Tercera mayor cantidad de puntos con 69. Primera vez en todo el siglo XXI que encadenan 2 finalizaciones en el top 2 de manera consecutiva, a pesar de tener muchísimas lesiones, de además todos los fichajes que hicieron. Mario Hermoso, adiós con el hombro, a las 2 semanas de llegar. Velocian fuera del Aquiles, creo, o del ligamento cruzado, uno de los dos. Martín Terrier fuera también desde hace mucho tiempo. Me parece que, evidentemente, era lo que se le exigía, pero creo que han estado en la pelea por la liga matemáticamente. Es que es cierto que desde primavera dan pena. Quizás son el último, debéis estar orgullosos. Luego al final del vídeo veré si tengo muchos en esa categoría y si bajarlo a aprobado o raspado o no, pero la realidad es que han estado segundos prácticamente toda la liga. Han estado con opciones de pelearle la Bundesliga al Bayern hasta abril, finales de abril, principios de mayo, que es cuando empatan contra el Freiburg y es oficialmente campeón el Bayern. O sea, ahora se han dejado ir un poco en esta recta final, pero bueno, y semifinales de Pokal, octavos de Champions. Yo creo que es una temporada debéis estar orgullosos, pero posiblemente el último debéis estar orgullosos. El Borussia Dortmund es claramente el primero de aprobado raspado. Hace 3 semanas podía ser un repite curso de manual, pero cuartos de final de Champions League, peleándole al Barça, el posible clasificación a las semifinales. Eliminación muy dolorosa en Pokal contra el Wolfsburg. Y al final cuartos. A Champions consiguen mantener el objetivo, consiguen posiblemente que la planificación para la temporada que viene sea mucho mejor, además con una cara mucho más potente, la que han dado con Niko Kovac, me parece un aprobado raspado, porque claro, no podemos olvidar lo que habían sido los 6 meses anteriores a Niko Kovac, que era un equipo que estaba un décimo cuando era la jornada 26 y en la jornada 34 han acabado cuartos. O sea que la recta final es tremenda. Han ganado, si no me equivoco, 6 de sus últimos 7 partidos. Pero evidentemente es una decepción muy grande porque es que es su año con más gasto neto negativo, con menos 30 millones desde la 2021 con menos 50. Además es la menor cantidad de puntos desde los 55 de la 17-18 y su peor diferencia de goles desde su más 17 de la 17-18. Para mí el Borussia Dortmund es un aprobado raspado de manual. Vamos al siguiente, el Borussia Mönchengladbach, que lo que decía, hace unas semanas, hace un mes, justo, era un equipo de 10, posiblemente. O de debéis estar orgullosos, pero incluso por encima del Leverkusen. Ahora es un gracias por venir. Era un equipo que, para que os hagáis una idea, es cierto que es el único el que menos ha fichado, con 7 fichajes. Solamente como fichajes importantes para el primer equipo, Philipp Sander del Holstein Kiel, Stoeger del Bochum y Kleinings del Heidenheim. 5 derrotas y 2 empates en los últimos 7 partidos. A inicios de abril estaban quintos. Empatan contra el San Pauli, empiezan a perder oportunidades. Contra el Holstein Kiel iban ganando, acaban perdiendo 4-3. Contra el Hoffenheim iban ganando 2-0, acaban empatando 4-4. Si ganas esos partidos te metes en Europa, 100%. Si ganas esos 3, son pues 7 puntos más de los que tenías y habrían acabado evidentemente en competición europea. Habría sido debéis estar orgullosos. Aunque no hayan hecho mucho fichaje, es un gracias por venir y para mí un suspenso porque creo que tienen plantilla y proyecto como para hacer algo más de lo que han hecho. Pero bueno, es una pena. Yo creo que toca recalcular. No sé si es culpa de Gerardo Sebane, no sé si es culpa de los futbolistas. Se ha lesionado además Tim Kleindienst, que esto ya además se ha roto el menisco, que es una pena y es una bendición. Bendición entre comillas. Es una pena porque era un fichaje, o sea, se hablaba de que equipos de la Premier estaban dispuestos a pagar entre 35 y 40 millones de euros por él. Eh,
sería una venta impresionante para el Borussia Mönchengladbach porque te permite fichar para reforzar prácticamente todo el equipo. Es una bendición, por así decirlo, porque si vuelve con fuerzas a finales de agosto, vuelves a tener un año más de tu mejor delantero y además puedes quizá haber reforzado el equipo de otra forma, aunque evidentemente con menos capacidad económica. Yo no sé si tiene que seguir Gerardo Sobano o no, espero que Roland Virkus lo analice, pero bueno, gran año hasta abril, terrible año desde abril. Y vamos al Bayern, que evidentemente uno dirá, bueno, debéis estar orgullosos, no es un 10 porque al final es un equipo que no ha hecho tampoco una cosa absolutamente histórica, ha ganado la liga, que es lo que se espera de ellos y demás. Bueno, para mí, el Bayern München es un 10. Es un 10 porque han marcado en el primer año de Company, en un año en el que un fichaje claro como Joao Palhinha, que se gastaron 50 kilos, no ha funcionado. Hiroki Ito ni ha jugado por lesión, prácticamente. Michael Olise ha sido un exitazo brutal. En el primer año de un nuevo proyecto muy distinto a lo que se venía haciendo antes como Vincent Company, cuarta mayor cantidad de goles en su historia en Bundesliga con 99, quinta mayor cantidad de puntos con 82, segunda menor cantidad de derrotas del equipo con 2, ante Mainz, que ha sido la revelación del año en Bundesliga, y el Bochum, que ha estado con uno, que estaba con uno menos, iban ganando 2-0, se puso con uno menos por la expulsión de Joao Palhinha y al final han acabado ganando, con un estilo y una idea de juego muy clara, dominando mucho. A mí me parece un 10 de la temporada del Bayern München, evidentemente eliminados en Pokal, pero también condicionada por esa expulsión de Manuel Neuer. O sea, en partidos en los que no le han expulsado a Neuer, a un jugador, han tenido. O sea, si no cuentas esos partidos, han tenido una temporada absolutamente histórica. En Champions también bien. Evidentemente es triste, ¿no? No poder jugar la final de Champions en tu estadio y resarcirse de eso que pasó en 2012 ante el Chelsea, pero creo que, ostras, si al final el Inter es finalista y has estado a un gol o a minutos de ganar la Champions o de clasificarte a semifinales contra el finalista sin tener a Upamecano, a Davis, a Musiala, a Guerreiro, o sea, Guerreiro sí, a Ito, con molestias de Kane, con muy mal rendimiento de otros futbolistas, sin Neuer, o sea que el rendimiento me parece que es impresionante. El San Pauli, claramente debéis estar orgullosos. El San Pauli es curioso, porque claro, aquí en este vídeo se ve que las expectativas y los condicionantes para la puntuación de cada equipo son muy distintos, pero para mí la temporada del San Pauli, o lo que ha acabado pasando con el San Pauli, es un sobresaliente brutal. Apenas han gastado 2 millones en fichajes, después de haber ingresado 1,5. Se fue libre Marcel Hartel, que la temporada pasada no se acabó con 14 goles, 12 asistencias, fue el mejor jugador del equipo. Solamente marcaron 28 goles a favor, que es la segunda menor cantidad de goles a favor de un equipo que luego logró la permanencia en todo el siglo XXI. La primera, el equipo con menor cantidad fue el Arminia Bielefeld, con 26 goles en 2021. Y además hay que decir una cosa, Alexander Blessing, que se va Marcel Hartel y se va Fabian Hützle. Y con Blessing cambian completamente de paradigma. Se convierten en un equipo muy práctico, muy pragmático. De, oye, a la mínima que tengamos un resultado, lo defendemos. Y se ha notado porque es el único equipo de toda la Bundesliga que cuando se ha adelantado, en los partidos en los que se ha puesto por delante, no ha perdido. Ha conseguido al menos sacar un punto. En 11 partidos distintos han ido por delante en el marcador a su rival. Son los 11 en los que sacaron sus 8 victorias y 3 de sus 8 empates. Los otros 5 empates fueron en partidos de 0-0 sin goles. Evidentemente no ha sido un partido o un equipo divertido de ver, las cosas como son. Aunque sí ha sido interesante de ver cómo estrangulaba a los equipos rivales. Al Bayern le ha costado mucho ganarle. Al Bayern Leverkusen le ha costado la posibilidad de recortarle puntos al Bayern. Al Dortmund le ha costado también el San Pauli. Es un equipo que ha sido divertido ver cómo estrangulaba al rival. No ha sido un equipo divertido de ver a secas a nivel de juego ofensivo, talento y tal, pero muy trabajado defensivamente y creo que es un debéis estar orgullosos y un 9 de manual. El Holstein Kiel, descenso, no como colista, 17º, un equipo que tiene bastante gasto en fichajes para ser un equipo que viene de abajo en comparación con lo que han hecho los otros, porque solamente ingresaron 1 millón por ventas, gastaron 7 millones en fichajes. Yo debo decir que dieron más pelea de lo que esperaba, acabaron con 25 puntos, le ganaron 4-1 al Dortmund en enero todavía con Nuri Sahin, impresionante. Lo del Dortmund de Sahin va a ser una cosa que recordaremos en un futuro porque no tiene ningún tipo de sentido. El Holstein Kiel para mí es un gracias por venir, por detrás de estos dos.
Es un suspenso. Pero es que yo pensaba que iban a ser colistas con una temporada dantesca y de verdad hubo un momento en que lo parecían. Pero al final, su tramo final de temporada no ha sido tan malo. Han conseguido, de cierta forma, maquillarlo, mejorarlo, algún resultado importante. Han descubierto futbolistas interesantes, como por ejemplo Suto Machino, que es un jugador muy molón, que la verdad es que tiene mucho futuro. Se habla de que el Gladbach quiere ficharlo, que está muy interesado en expandir el mercado japonés a tope. Suto Machino me parece un delantero brutal. Poco como Kleindienst el año pasado en el Heidenheim, que le tocaba sobrevivir y acabó con bastantes goles. Suto Machino este año también ha hecho una muy buena temporada. Y ahí es donde entra el gracias por venir y no el repite curso. Un repite curso para mí de manual, pero de manual. Y aunque ha acabado un décimo, de manual, es el Wolfsburg. Por detrás del RB Leipzig, porque no se le puede exigir tanto, pero es que han acabado un décimos. Ha sido el sexto equipo en gasto neto negativo, ¿vale? Han ingresado 25 millones, el verano pasado 25 millones ingresados, en esta temporada han gastado 45 millones con uno de los peores fichajes de la temporada como es Andreas Skov Olsen. Han despedido a Ralf Hasenhüttl porque además no funcionaba la cosa. En la segunda vuelta ha sido uno de los peores equipos de largo. De largo. Han acabado ganando al Borussia Mönchengladbach, pero el final de temporada del Borussia Mönchengladbach ha sido para verlo. Era un equipo que en la primera vuelta iba séptimo, creo, o sexto, peleando por Europa, y en la segunda vuelta ha sido un equipo de descenso. Para mí es un repite curso de manual. Porque además ha perdido la oportunidad de hacer algo y de construir proyecto. El Amura, o sea, Minamura, Jonas Wind, tienes futbolistas como Lovro Mayer, Joaquín Maele, has fichado a Mats Röslev, Skov Olsen, evidentemente Maximilian Arnold, Gravara, Denis Vavro. O sea, tienes jugadores muy interesantes. No has sabido darle empaque a ese proyecto. Para mí es un repite curso muy claro y uno de los peores equipos de esta temporada, sobre todo el tramo final. Los últimos 15 partidos del Wolfsburg era un equipo muy difícil de ver, que daba bastante penita verlo, las cosas como son. Vamos al siguiente. Y aquí no sé qué hacer, ¿vale? Hay equipos que los tenía muy claros, como por ejemplo el San Pauli, el Borussia Dortmund, el RB Leipzig, incluso el Bayern. Con el Eintracht no sé qué hacer. Porque para mí es un debéis estar orgullosos, pero si no me equivoco es la primera vez que clasifican a Champions vía Liga. Entonces, eso podría ser un de 10. Lo que pasa es que creo que perdieron una oportunidad muy grande. Porque hay un momento en el que están cerca de Bayern y Leipzig, incluso más que Leverkusen, eh, y pinchan, creo que es contra el Hoffenheim, y le preguntan a Dino Topmöller, que esto lo he dicho bastantes veces, porque la verdad es que me decepcionó eso de Dino Topmöller, le preguntan a Dino Topmöller si sentía que había sido una oportunidad perdida de acercarse al Bayern y demás, y él mismo dice que no es su trabajo pelear a la Liga al Bayern, que le pregunten al Dortmund, al Leipzig y al Borussia Dortmund. O sea, y al Leverkusen, al Dortmund y al RB Leipzig. Y creo que es mentira. O sea, tú no puedes descartar en octubre que le puedas pelear la Liga al Bayern si estás a 3 puntos de distancia. Mira el Leverkusen la temporada pasada. No estoy muy seguro de decir que la plantilla del Leverkusen la temporada pasada es infinitamente mejor que la del Eintracht Frankfurt. Con Omar Marmoush, con Hugo Kitike, con Hugo Larsson, con Kevin Trapp a buen nivel. O sea, Robin Koch me parece mejor que Jonathan Tah. No sé, o sea, evidentemente la plantilla de Leverkusen es mejor, pero no me parece infinitamente mejor como para que tú en octubre ya descartes directamente que vas a poder pelear por la liga. Eso provoca que a nivel de mentalidad quizá no hayan estado a la altura. Para mí es quizá el primero de debéis estar orgullosos. No lo pongo en D10 porque creo que perdieron una oportunidad muy grande de en enero estar todavía en la pelea por el título. Que no le exijo eso, pero creo que perdieron una oportunidad bastante grande de poder hacerlo. Este verano parece que se va a desmantelar completamente el proyecto. Ya empezó en enero. Es que creo que si en enero tú estás a 3 puntos del Bayern, le puedes exigir al Manchester City 95 millones por Marmoush, 100 millones por Marmoush. Porque igual Marmoush hasta estaría dispuesto a quedarse peleándole la liga al Bayern y en verano ya irse a un sitio por 80 millones. Pero si tú en enero, perdón, ya estás a que 9 puntos del Bayern, pues es normal que Marmoush diga, oye, pues mira, no sé qué va a pasar estos 6 meses, igual me lesiono, no vamos a poder pelear por ningún título, aunque estaban en la Europa League ahí vivos, me voy a ir. Me voy a ir porque me arregla el futuro. Pues vale, lo entiendo. Pero si están a 3 puntos del Bayern, yo creo que no se habría ido, igual que no se fue nadie del Leverkusen en el enero pasado.
Una pena, pero bueno, es lo que hay. El Augsburg, que es difícil, ¿vale? Porque ha vuelto a quedar en la zona Augsburg. Ya sabéis que siempre digo que el Augsburg es como el Crystal Palace alemán. Es otro año más en el que quedan entre el 11º y el 15º, con el 12º puesto. Hay que decir que esta vez nos han decepcionado un poco a todos porque superaron los 40 puntos, 43 puntos, no muchos. Es la segunda vez que lo hacen desde 2015. La anterior vez creo que fue en 2018, hicieron como 49 puntos. No, 42. En 2015 hicieron como 49 puntos. Eh, es un. Pues es un aprobado raspado. Por encima de esto, por encima del Heidenheim, tampoco. O sea, es cierto que 43 millones ingresados por traspasos, solamente gastados 15 millones. Perdieron a Demirovic, que era su clara estrella en verano, por el Stuttgart. Segundo equipo con más gasto neto positivo. Pero es que o sea, creo que había motivos para pensar que podían estar más arriba peleando por algo más grande. Es cierto que han hecho una temporada histórica, tanto Finn Damen como por ejemplo Krisline Matsima, que es uno de los jugadores más top a seguir al año que viene, pero a mí me parece un aprobado raspado esto del Augsburg. Vamos al Mainz, y al Mainz voy de cabeza. El Mainz voy de cabeza y es un de 10. Evidentemente, uno puede pensar. Han acabado sextos, han ido durante toda la temporada en cuarta, tercera, quinta posición, van a acabar jugando Conference League. Es la segunda mejor posición en su historia, empatada, después del quinto puesto de Tuchel en 2011. Es la menor cantidad de derrotas de la historia del club en Bundesliga con 10. Su mejor cantidad de goles con 55, su tercera menor cantidad de goles encajados con 43 y ha sido este año el tercer equipo con menos goles encajados en la Bundesliga. Además han sido el tercer equipo en gasto neto positivo porque han ingresado 37 millones en ventas y solamente han gastado 11 millones en fichajes. Aunque hay que decir una cosa que es cierta, que es un equipo que ha acabado, según las lesiones recogidas en una tabla sacada de Transfermarkt, siendo el equipo con un mayor porcentaje de disponibilidad de sus futbolistas en la Bundesliga, con un 94% de los partidos con total disponibilidad de sus jugadores del primer equipo y solamente han tenido 14 jugadores que se hayan lesionado y solamente se han perdido esos jugadores 48 partidos, son muy pocos, una media de un 10% de indisponibilidad de sus futbolistas. Aún así, a mí me parece una temporada de 10. Han hecho soñar al equipo, han acabado además. Debéis estar orgullosos si hubieran estado peleando por Europa hasta el final y no lo hubieran conseguido. Con la clasificación a Conference, que además es una competición que les puede venir bien, porque creo que o sea, creo que la Champions les habría venido grandísima, pero en Conference League creo que pueden hacer cositas interesantes, creo que pueden tener algún fichaje interesante, creo que pueden retener a algún futbolista. Evidentemente en Champions habría sido mucho más fácil retener a Jonathan Burkhardt, pero no me sorprendería si Nebel, Amiri, Burkhardt se quedaran un año más o hasta enero en el Mainz para poder jugar competición europea en el club de su vida. Al final Amiri está viviendo al lado de su pueblo, del pueblo de sus padres. Burkhardt es canterano y capitán del Mainz y ya es el máximo goleador de su historia. Además han tenido irrupciones de muchos futbolistas muy tops. A mí no me parecería tan sorprendente, además de haber perdido a futbolistas muy importantes este último verano, eh, como Brian Gruda, por ejemplo, o Vandenberg, que se han ido a la Premier. Bueno, Vandenberg se ha quedado en la Premier, al Brentford, y Gruda se ha ido al Brighton. Brutal lo que ha hecho el Mainz, además con pues eso, una plantilla que mola mucho, un estilo de juego muy divertido de ver, en este caso no como el San Pauli, que solamente era divertido de ver contra los grandes. Es un equipo muy molón el Mainz, y me parece un 10 contundentísimo, al igual que me parece un repite curso de manual el Hoffenheim. El Hoffenheim, para que os hagáis una idea, ¿vale? Ha sido el segundo equipo en gasto neto negativo, han ingresado 32 millones en ventas, se han dejado 76 millones en fichajes para esta temporada. Es cierto que es el equipo que más partidos perdidos por jugadores lesionados ha tenido y es el segundo con el menor porcentaje de disponibilidad junto al Bayern. El dato este del Bayern certifica que el Bayern es una temporada de 10 a pesar de todos los lesionados. Pero lo del Hoffenheim me parece un drama porque es que es decimoquintos, se han acabado salvando en la última jornada. Evidentemente era difícil que acabaran en relegation, pero si el Heidenheim llega a ganarle 3-0
3-0 al Werder Bremen, con la derrota del Hoffenheim contra el Bayern, se iban a relegation, ¿eh? Y no era tan descabellado que el Heidenheim le pudiera meter 3 goles al Werder Bremen, que ya no se jugaba absolutamente nada. Así que creo que el Hoffenheim es una temporada para olvidar. Además, dejándonos una de las mejores rajadas de la historia, que os recuerdo que tenéis el vídeo de las rajadas más graves de Andrei Kramaric, que dice que es una temporada de mierda y que si dice verdaderamente lo que piensa, recibirá la sanción más grande de la historia de la Bundesliga. O sea, que tu mayor leyenda, porque no olvidemos que Andrei Kramaric, para los que no siguen mucho el fútbol alemán, es pues como Thomas Müller en el Bayern. O sea, es una institución de los pies a la cabeza, como Bardi en el Leicester, como Aspas en el Celta. O sea, es una leyenda de los pies a la cabeza, el máximo goleador de la historia del club, uno de los extranjeros con más goles en la historia de la Bundesliga, creo que es el cuarto, uno de los jugadores con más partidos en la historia del Hoffenheim. Que tu mayor leyenda, mayor representación y mayor institución diga que si habla de lo que ha pasado esta temporada, se lleva una de las sanciones más altas de la Bundesliga, y no habla de que les estén robando, sino de cómo han hecho mal sus deberes y el trabajo el equipo, me parece una cosa evidente de que es una muy mala temporada del Hoffenheim y una temporada de suspenso para olvidar. El Freiburg, en cambio, es para mí un debéis estar orgullosos por encima del San Pauli y del Leverkusen. ¿Podía ser más? ¿Podía ser una temporada de 10? Sí, sí. Si hubieran acabado en Champions, habría sido para mí por delante incluso de Bayern y de Mainz. Pero al final acaban perdiendo contra el Eintracht, así que me parece bien que estén por detrás del Eintracht, que sí ha ido a Champions. Vuelven a competición europea en el año en que se va Christian Streich. Han hecho la segunda mayor puntuación del siglo XXI del club tras los 59 que hicieron en la 22-23, eso, primer año sin Christian Streich. También hay que reconocerles que lo han hecho con -4 en diferencia de goles. Ole sus huevos. Ole sus huevos, porque si el San Pauli es aburrido de ver, no os hacéis una idea con el Freiburg. De verdad que no os hacéis una idea con el Freiburg. Verlo en la Champions League habría sido una cosa absolutamente histórica. O sea, habría sido como... Pues para que os hagáis una idea, en el fútbol español es un poco el Getafe de Bordalás cuando consigue ir a Europa League. Un equipo impresionante, la realidad. 11 derrotas, ¿vale? Pero 16 victorias, 49 goles a favor, 53 goles en contra, con uno de los peores delanteros titulares, que haremos un vídeo hablando del tema, como Lucas Höller, que falló 20 tropomil oportunidades. Tremendo lo del Freiburg, con también futbolistas con carisma, como por ejemplo Ritsu Doan, que parece que se irá posiblemente al Eintracht, o Noah Tubolu, el jovencísimo portero alemán, que parece que es uno de los claros candidatos al futuro de la portería de Alemania. El Freiburg es un... debéis estar orgullosos, pero tienen que mejorar y arreglar muchas cosas, que por cierto ya han cerrado varios fichajes. Un chico, si no me equivoco, que se llama Iriate del Trua, dejadme que lo repase. Han cerrado el fichaje para la temporada que viene, el fichaje más caro de la historia del club, un centrocampista. Creo que se llama Iriate del Trua. Y luego también, sí, Siriake Irie, perdón, del Troyes, el fichaje más caro de la historia del club por 10 millones. Y luego también han cerrado el fichaje de Yuito Suzuki, que es un extremo derecho y demás, por 7-8 millones del Bromby, ¿vale? Un futbolista así más de ataque, que ha marcado 23 goles y dado 15 asistencias en todas las competiciones con el Bromby. Fichaje muy interesante, pero bueno, al menos están reforzando, yo creo que ya preparándose para posibles marchas este año. Ficharon en enero a Jan-Niklas Beste, que con Vinci yo creo que pueden ser muy importantes la temporada que viene. Deberían dar un paso adelante los dos. Debéis estar orgullosos de Manuel. El Werder Bremen, que es un equipo difícil de analizar. Han acabado octavos a un punto del Mainz, podían haber ido a Europa, a 4 del quinto. Han hecho un final de temporada muy bueno, con 5 victorias y 3 empates en los últimos 8 partidos. Su última derrota fue el 15 de marzo, hay que decir que hasta abril iban decimosegundos. Han podido pelear por grandes cosas, han despertado tarde. Para mí es un aprobado raspado por detrás del Dortmund, por encima del Augsburg. Creo que es un equipo que no se esperaba mucho de ellos. Han estado más o menos en la posición en la que yo creo que todos contábamos con ellos, porque el Werder Bremen es un equipo con institución muy grande. Sí que es cierto que perdieron a Füllkrug hace un par de años, no se han acabado de reponer muy bien. Se va a Voltemade y este año la peta en el Stuttgart, de que hablaremos ahora. Para mí es un aprobado raspado. Tienen que hacer deberes pendientes para la temporada siguiente. En cuanto al Stuttgart, no sé ni qué narices decir. Temporada pasada segundos. En Champions
están vivos hasta la última jornada y acaban cayendo por el PSG y por no ganar a la Estrella Roja de Belgrado. Hay que decir que han maquillado muchísimo la temporada y la posición final con 3 victorias en los últimos 3 partidos, pero no estaban en puestos europeos desde febrero. Finalistas de Pokal, si ganan y se clasifican a la próxima Europa League, será un debéis estar orgullosos. Para mí, quizás polémico, es un gracias por venir. La temporada de Stuttgart para mí es de suspenso. Lo siento mucho. Pero es cierto que se te va a ir así, pero fichas a Demirovic. Te marca 15 goles. Te gastas el dinero en comprar a Undav de forma definitiva. Explota Enzo Miló. Explota a Ángel Stier ya de forma absolutamente brutal. Es cierto que pierdes a Ito y a Anton, pero bueno. Chabot es buen fichaje, Finn Jelch en enero es buen fichaje. Creo que es un suspenso la temporada del Stuttgart. O sea, este Stuttgart tiene que estar en donde el Freiburg, peleando por entrar a Champions. No puede ser. Evidentemente, si ganan la Pokal, pues pasará a ser un debéis estar orgullosos porque es su primer título en 25 años, si no me equivoco. En 28, desde el 97. Pero para mí es un suspenso bastante claro este del VfB Stuttgart. Y para acabar con el Bochum, recordemos el colista, me parece muy bien haber dejado y que esté para el final el colista. 0 euros en traspaso, el único equipo que este verano no gastó nada. Empezaron la temporada como el cuarto equipo en valor de mercado, lo han acabado como segundo. Hay que decir que en verano pasado perdieron a todos sus futbolistas estrella. Kevin Stöger, que se fue libre. Tuvieron el lío con Manuel Riemann después del playoff de descenso. Kevin Schlotterbeck, que además reforzó un rival directo como el Augsburg. Takuma Asano, que también se fue por muy poco al Mallorca. A mí no me parece de repite curso. O sea, creo que el Bochum es... es que tampoco me parece que tengan plantilla como para... Sí, es repite curso. Es repite curso, quizá el primero de repite curso, por estar ahí entre repite curso y gracias por venir. Eh, Creo que no es un equipo que tampoco estuviera con muchas expectativas esta temporada en el fútbol alemán. Ya la temporada pasada que dejaron fue bastante dura. Me parece que tiene sentido ponerlos en esa posición, pero bueno, es quizá uno de los más difíciles. Está o entre repite curso o en gracias por venir. O sea, o está entre un 2 o un 4, ¿vale? Gracias por venir, situémoslo como un 4, 4,5, cerca del aprobado, pero no consigues aprobar. Repite curso es de 0, como es el RB Leipzig, por cierto, que lo voy a colocar último. De 0 del RB Leipzig a un 2,5 del Bochum, que tampoco podía hacer mucho más después de la temporada bastante dramática que habían hecho. Dicho esto, dejadme vosotros en comentarios quién es para vosotros el que mejor nota ha hecho y el que peor nota ha hecho, es decir, quién es para vosotros vuestro 10 y vuestro 0, también cómo lo ha hecho vuestro equipo. Y nada, estados muy atentos porque en un par de días sale el vídeo que le gusta a todo el mundo, que es la reacción a la predicción. Ya aviso, que me voy a meter una hostia tremenda. Si la predicción del año pasado fue dramática, que puso al Heidenheim en descenso y acabó octavo, lo de este año, tengo claro una cosa, que es quién puse de campeón, no fue el Bayern München. No estoy nada preparado para la hostia que me voy a dar. Podría haber sido mucho más bestia, las cosas como son, pero, buah, nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.